padre, la pregunta de hoy, vamos a lo concreto para que después no nos falte el tiempo, es ¿por qué Dios ha hablado al hombre en forma concreta? ¿No es necesario eso? ¿No podía el hombre con la sola razón o por su experiencia llegar al conocimiento de Dios? Sí, por supuesto. El hombre puede llegar a conocer algunas cosas de Dios, pero muy pocas. Ahora, las que puede llegar a conocer son esenciales. En alguna otra emisión habíamos visto que el ser humano, por ejemplo, puede llegar a descubrir, por el orden del universo, que Dios tiene que ser un ser inteligente, legislador, ordenador de las leyes de la naturaleza. Y es muy importante descubrir, entender que debe ser inteligente, porque un ser inteligente se puede entender con otro. Después ya veremos cómo. Como esta sonda Voyager que está viajando a las profundidades de nuestra galaxia, que acaba de abandonar hace unos años el sistema solar, que lleva un mensaje con la esperanza de si hay vida en otros mundos, que si son seres inteligentes entiendan que otros seres inteligentes se han tratado de comunicar. Es posible perfectamente pensar que un ser inteligente se comunica con otro. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué Dios, como ser inteligente, supremo y ordenador, puede interesarse en hablarle al hombre? ¿Verdad? La respuesta, digamos primero por analogía, por una especie de comparación nada más, se parece mucho al proceso educativo por el que todos pasamos en la vida. ¿Por qué hay profesores y por qué hay alumnos? Ese fenómeno que es tan natural y que a veces hay personas que no se lo han planteado, pero que necesita un tipo de respuesta. ¿Por qué hay gente que se dedica a educar a otros, a enseñar a otros, a transmitir conocimientos a otros, que también, como son inteligentes, podrían ellos solos arreglarse? Y la respuesta es que se pueden arreglar, pero no todos tienen la misma capacidad, ni el mismo tiempo, y además es sensato aprovechar de lo que otros ya saben, y de modo que uno pueda progresar en el conocimiento. Pues en nuestra relación con Dios, con la inteligencia suprema de Dios, pasa algo tan parecido a lo que es el proceso educativo. Hay ciertas cosas que nosotros las podríamos averiguar, pero siendo grandes filósofos, dedicándonos mucho tiempo a estudiar, y no tenemos ese tiempo, y normalmente las ocupaciones de la vida no nos lo permiten. Pero como son temas tan importantes, Dios lo ha querido facilitar. Y a lo largo de la historia ha ido interviniendo y dejando pruebas innegables de su intervención en la historia, que son emocionantes cuando uno las estudia, las comprueba y las reconoce, que Dios realmente ha hablado al hombre y ha dejado pruebas de que ha hablado, eso lo podremos explicar después. Ha llegado, digamos, a formular unas cuantas verdades que eran necesarias que el hombre las conozca, entre otros motivos, porque algo que el ser humano no sabe es que está destinado, naturalmente, ¿no? Está destinado a vivir eternamente en diálogo y en la participación de la vida y la familiaridad con Dios eterno. Eso que podía ser una aspiración del corazón, ahora tiene una ratificación formal. Dios ha dicho que es así, pero que el camino hay que conocerlo. Y por eso, por ejemplo, la Iglesia Católica dice que aunque el ser humano puede conocer muchas cosas de Dios, necesita la ayuda de la revelación. Miren cómo lo dice el Catecismo. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Eso lo habíamos explicado en alguna otra ocasión. Sin esta capacidad el hombre no podría acoger la revelación de Dios, es decir, dialogar con Él, entenderle. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Estamos dotados de inteligencia, de voluntad. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. Y esto no es hacer ninguna ofensa personal a nadie. Simplemente es carencia de tiempo, carencia de facilidad y a veces de carencia de talento. Hay personas que llegan más rápido que otras a entender las cosas. Hay gente sencilla, humilde, claro, porque es el corazón el que lo lleva a veces. Como en cualquier ciencia. Sí, sí. Y en el colegio todos hemos tenido la experiencia de ver que había alguna compañera, algún compañero superdotados para las matemáticas y que otros teníamos que estudiar largas horas para entender lo que ellos entendían en un minuto, ¿verdad? Es natural. Son diferencias de talento. Por esto, dice el Catecismo, el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios.
no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también, como esto lo decía el Concilio Vaticano I en el siglo XIX, las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, pero que son conocidas por todos con cierta dificultad. Por lo tanto, Dios se revela para que las podamos conocer sin dificultad, con certeza y sin mezcla de error. Cuando vemos la historia de las religiones, vemos que ha habido mezclas de error, a veces gravísimas. Si uno, por ejemplo, estudia la religión de los aztecas, cuando llegaron los europeos a América, se encontraron con algo que también ha existido en muchas otras latitudes. Existían sacrificios humanos. Esta gente conocían, entendían algo sobre la existencia de Dios, pero pensaban que el mejor modo de rendirle un tributo era ofrecerle lo más valioso. En eso también tenían una idea clara de lo que es un ser humano. Lo más valioso no eran los frutos de la tierra, ni los animales de sus ganados. Ellos sabían que lo más valioso que existe en la realidad es un ser humano, y decidían ofrecerle de entre los seres humanos sacrificios de personas especialmente notables. Los aztecas, por ejemplo, la muchacha más linda de la ciudad la sacrificaban cada año, viva, tirándola a un pozo, como una ofrenda a los dioses. Dentro de sus intuiciones correctas, tenían este gravísimo error, que Dios se alimenta de víctimas. Eso que actualmente ocurre a nivel, digamos, de otro tipo de idolatrías. Como ahora han visto, la ciencia moderna, sobre todo en algunos biólogos y algunos genetistas, piensan que hay que alimentar con seres humanos al desarrollo de la ciencia, que se está volviendo a veces como un ídolo devorador al que se le tributa todo tipo de cultos misteriosos cientificistas, ¿verdad? Bueno, en la antigüedad había esos errores. Se pensaba que la vida humana era algo que se podía ofrecer. La revelación divina ha venido para corregir estos errores y para iluminar otras verdades que ya no son de acceso natural, ¿no? Esto tal vez lo podemos explicar poco a poco con más amplitud. Bueno, padre, ya en la próxima, porque me parece que se nos está yendo el tiempo. Como siempre, estamos atados al tiempo. Bueno, padre, ¿dónde podemos encontrar concretamente las cosas que Dios ha hablado al hombre? Muy bien, esa es otra pregunta que también el ser humano pregunta mucho en la actualidad, a veces porque no ha recibido por tradición familiar o en los colegios algún tipo de explicación o de fuentes, y las respuestas les parecen un poquito raras. Pero la verdad es que Dios sí ha hablado al hombre, y le ha hablado de muchas maneras distintas. La Epístola a los Hebreos dice que de muy diversos modos habló Dios desde tiempos antiguos, y que últimamente, porque estamos viviendo en los tiempos que los cristianos llamamos los últimos tiempos, que no son tan breves como hemos podido ver, ya llevamos 2 milenios vividos. Se les pasó el susto que tenía a muchos de ellos, ¿no? Sí, pero últimamente nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, que es Dios mismo que vino a la tierra, ¿verdad? Ahora bien, desde esos tiempos antiguos en los que Dios fue hablando de muy diversos modos, tenemos constancia de que hubo hombres elegidos que fueron recibiendo esta revelación de Dios. El más ilustre de la antigüedad seguramente fue Moisés. Allá por el año más o menos, alrededor del año 1400 antes de Cristo, este hombre soberbiamente dotado, quiero decir, muy lleno de dones naturales y sobrenaturales, recibió de parte de Dios algunas luces incluso sobre los orígenes de la raza humana, lo que nosotros llamamos la historia de Adán y Eva, la tentación, la caída, el llamado pecado original. Después en la Biblia no aparece esa palabra, pero todo el drama de la rebelión del hombre contra Dios, como el primer hijo con el segundo hijo de Adán y Eva llegaron a esa confrontación que terminó en la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Todas esas historias que se habían ido transmitiendo por vía oral y con historias que también fueron sobreviviendo en otras civilizaciones, Moisés fue ayudado por Dios directamente para transmitirnos lo que realmente había ocurrido en los comienzos de la raza humana.
Y eso fue quedando escrito en varios libros, que es apasionante seguir la historia de estos libros, ¿verdad? Están escritos en libros que se han conservado de un modo único y absolutamente único en la historia de la humanidad. No hay ningún libro, eso les puedo asegurar, que ni remotamente haya sobrevivido el curso de la historia como los libros que forman la Biblia, la Sagrada Escritura. En los libros que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que es donde se contienen muchas revelaciones sobre cómo es la vida que Dios espera que llevemos acá en la tierra a los seres humanos, y que se concreta en los 10 mandamientos que Moisés recibió en la cumbre del monte Sinaí, a la cual fue a visitar hace tiempo el Papa en uno de sus viajes, el Papa Juan Pablo II, recordarán. Estos libros, que además contienen unas promesas notables sobre la venida de Dios mismo a este mundo, que lo aseguraban por nombre, por fecha y por lugar. En los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, y ese es el corazón de la revelación, lo que nosotros decimos la revelación, estaba dicho por el profeta Isaías que iba a nacer de una mujer virgen, que sería virgen durante el parto, y que el nombre de ese hijo sería Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Para los estudiosos judíos era una revelación que realmente les producía todo tipo de sorpresas y hasta rechazos. No podía ser, primero, que una mujer virgen dé a luz, y segundo, que su hijo sea Dios con nosotros. Pero además estaba revelado por el profeta Miqueas en el siglo V a.C., que nacería en Belén de Judá, así precisamente. Y en el libro del profeta Daniel estaba indicado en el año 500 a.C. aproximadamente, que faltaban 70 semanas de años para el nacimiento de este Mesías. Así lo dice el Mesías Rey. 70 semanas de años son 70 por 7, 490. Uno hace el cálculo y coincide con la aparición en la vida pública de Jesucristo. Toda esta serie de convergencias y muchas más estaban escritas en libros que mucha gente decía, estas revelaciones no pueden ser verdad. Se escribieron después de que ocurrieron los hechos. Y la verdad es que no teníamos pruebas de documentos o de copias de estos libros anteriores a Cristo, hasta que se descubrieron los famosos ejemplares en las cuevas del Qumran a mediados del siglo XX. Y en todo un grupo de grutas que ahora han sido muy bien estudiadas, aunque el Estado de Israel las clausuró porque no querían que sigan las excavaciones por motivos ya que son de política interna, pero se lograron rescatar la mayor parte de estos documentos, que son papiros y manuscritos antiquísimos, y se encontraron, por ejemplo, solo del profeta Isaías, que había pronosticado que sería hijo de una madre virgen este Mesías que vendría, 3 ejemplares. Los 3 que están datados perfectamente antes de Cristo. Son profecías que se han cumplido. En estos libros se han encontrado todos los libros de la Biblia, absolutamente todos, menos uno, el de Ruth, que se encontró en otra excavación distinta. Pero ahora tenemos que todas las profecías del Antiguo Testamento que se han ido cumpliendo fueron escritas siglos antes. Y tenemos ejemplares que son de siglos antes. Solo eso es ya, digamos, una verdad deslumbradora. No existe ningún otro libro en la historia de la humanidad que contenga este tipo de datos desconcertantes. Pero además está la conservación fantástica a lo largo de los siglos de estos libros de la Biblia. Ningún libro está conservado de esta manera. Cuando una persona culta y erudita cita un libro de Aristóteles del siglo III a.C., hay que preguntarle de cuándo es el manuscrito más antiguo que se conserva. Y es una copia de una copia de una copia de hace pocos siglos. Pero del original no hay nada, y de ejemplares cercanos a la época original, nada en absoluto. En cambio, nosotros con la Biblia tenemos ejemplares que dan una fe absoluta del texto, que tenemos el texto fidedigno. Acá en mi mano tengo un Nuevo Testamento trilingüe, en griego, latín y castellano, que está formado, que se ha ido depurando por el estudio de todos los documentos, copias antiquísimas que se conservan. Miren, al comienzo se señala que solo en papiros hay 89 papiros de los primerísimos siglos, que son un material que es muy frágil, que perdura poco, pero se han conservado 89 con el Nuevo Testamento. Y luego hay unos códices que se llaman así,
unciales muy grandes, que son como 200, que tienen letras grandes. Y en letras chicas hay 2.400 ejemplares. Está conservado de un modo verdaderamente desconcertante. Esto lo podríamos ampliar después en otras conversaciones, pero hay grandes constancias de que lo que Dios ha revelado se ha ido cumpliendo, y que este libro está conservado de un modo que se puede llamar milagroso.